que todos esos organismos vivos que mencionó Francisco puedan trabajar, estar activos, degradar la materia orgánica y desarrollarse. No solo degradan la materia orgánica, sino que además se asocian a la planta muchas veces mediante formas de simbiosis, ayudando a la planta a absorber otros nutrientes, ¿no? Hay bacterias que se asocian a las raíces en algunas especies y ayudan, por ejemplo, a fijar nitrógeno del aire, ¿sí? Evitando tener que fertilizar con nitrógeno. Hay hongos que se asocian a las raíces y ayudan a explorar el suelo, y esos hongos absorben nutrientes que transportan a la planta. Se alimenta, el hongo se asocia a la planta y es beneficioso para ambos seres vivos, ¿sí? Entonces, cuanto más mejor sea la estructura de nuestro suelo, que nos va a dar una idea de la cantidad de poros que tenemos para que se instale el agua y el oxígeno, mejor va a ser, más rico va a ser nuestro suelo, más activo, más vivo y más rico, ¿sí? Esas son las cosas que podemos trabajar con el manejo del ambiente donde vamos a estar. Con diferentes técnicas de manejo vamos a ayudar a que esa materia orgánica, digamos, si la tenemos sobre el suelo y no tenemos, organismos vivos, y si estos organismos no tienen agua y oxígeno, no van a poder trabajar, ¿sí? Imagínense un suelo compacto, todo apretado, la vida que va a tener ahí va a ser muy poquita, porque es asfixiante, no pueden trabajar esos microorganismos. Si tenemos un suelo esponjoso, con aire, con agua, donde el agua puede circular por el perfil y el oxígeno también, va a ser activo, se va a poder degradar rápidamente la materia orgánica y va a haber muchos nutrientes disponibles, ¿sí? Y organismos que se puedan asociar con el cultivo. Bueno, yo les subí el lunes un material, no sé si pudieron ver, era un poco una explicación, lo voy a repasar brevemente. No sé si con este programa puedo minimizar y ver una pantalla, ¿no? ¿Verla yo, Panchi? Bueno, a ver si creo que sí ahí. Voy a repasar mi machete. Creo que sí se puede, Mariana. Sí, ahí estoy. Yo les comentaba que tenemos herramientas para... Siempre tenemos que estudiar un poco el lugar donde vamos a trabajar previamente a ir al lugar, es preferible, ¿no? Tener cierta información sobre un campo que no conocemos antes de ir al campo. Tenés que para eso, compartir pantalla, Mariana, me parece que... Sí, después, no, quería mirar yo nomás. No hay problema, sí, no hay problema. No era presentación. Siempre tratamos primero de tener la mayor cantidad posible antes de ir al lugar donde queremos conocer el suelo. Para eso, como elementos básicos, tenemos herramientas que son, por ejemplo, el programa que es el Google Earth, está disponible en internet, o también el Google Maps, que tiene una opción de ver imágenes. Eso ustedes por ahí pueden ingresar y explorarlo un poco, ya que ahora estamos más dedicados a este tipo de herramientas. Yo lo que voy a preparar para otra clase es algún ejercicio práctico para que podamos juntos explorar el sistema, ya que estaremos juntos en computadora, está bueno, porque a veces en el aula tenemos esa limitante de que no podemos acceder a internet, así que eso puede ser una ventaja. Tratamos de acercarnos al lugar para analizar la imagen satelital, dónde estamos ubicados, ¿sí? Y esto, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que decía recién Francisco, de cómo un suelo cambia si nos acercamos al río, y en el caso de nuestra provincia nos alejamos hacia el centro de la provincia, podemos tener un inicio de cómo va a ser ese suelo donde vamos a ir a ver al campo, ¿sí? Si estamos en un campo que está en una franja cercana al río Uruguay o al río Paraná, posiblemente nos encontremos con un suelo más de tipo arenoso. No, nada es garantizado, es lo que nos podemos llegar a encontrar. Si estamos en un suelo más cercano al centro de la provincia, posiblemente sea más arcilloso, más pesado, ¿sí? Otras cosas que podemos ver a través de una imagen es qué hay alrededor del establecimiento donde estoy, si hay algún arroyo, si hay alguna laguna, alguna zona de acumulación de agua. Podemos ver también el uso del suelo, si hay alguna plantación, algún cultivo, ¿sí? Y bueno, diferentes aspectos de información que son de utilidad antes de ir al campo. Y en el caso de la provincia de Entre Ríos tenemos la suerte de tener las cartas de suelos de Entre Ríos, que es un trabajo que hizo el INTA,
Yo les puse el link en la plataforma para que ustedes entren y puedan leer cómo utilizarlas. Ahí es una aproximación a una escala un poco alta, es decir, que no es muy preciso. Es una información aproximada como para prepararnos para ir al campo. Una vez que uno tiene ubicado el campo en el mapa, puede ingresar a través de las cartas a una caracterización de ese lugar, ¿sí? A las condiciones generales del suelo que uno se puede encontrar. Con esta información básica uno empuja el campo y verifica, a ver si realmente es esa información o qué tipo de las posibilidades se expresan en ese lugar. Eso como información previa, antes de ir. Después cuando vamos al campo y nos acercamos al lugar que queremos reconocer, tenemos diferentes cosas para hacer herramientas de trabajo. Una opción que, digamos, esta es bastante, a ver, no es tan sencilla de hacer, por ahí se usa en casos especiales, es hacer una calicata, que yo les mandé un video, no sé si lo pudieron ver. No, no puede ver. Un link, ¿alguien lo vio? Nadie. No. Bueno, es muy cortito, es una clase que da un ingeniero de INTA Paraná, donde muestra una calicata. Es un pozo muy grande que se hace en el suelo, se mete hasta una persona, digamos, para que tenga una noción del tamaño. Y uno puede ver los diferentes extractos, diferentes horizontes del suelo, ¿sí? Uno por los cambios de color y de granulometría del suelo y de consistencia, uno puede ver qué profundidad tiene el horizonte A, que es el horizonte donde mayormente se va a concentrar el cultivo, y qué profundidad tiene el horizonte B, que es el siguiente horizonte, la siguiente franja del suelo, y qué hay en el horizonte C, que es el material original, ¿sí? Y si hay algún tipo de piedra, algún tipo de limitante. También ahí podemos observar si el horizonte B tiene mucha arcilla o no, y ese horizonte A también cómo es su composición, su textura y su estructura, ¿sí? Otra cosa que podemos observar en ese tipo de exploración del suelo es cómo digamos, si en ese campo hay vegetación, cómo se expresa esa vegetación, cómo se desarrolla el sistema radicular, si es profundo, si está expandido. Eso nos da una idea de ese suelo, qué calidad tiene, si es atractivo para una planta para que se desarrolle o no, o tiene algún tipo de limitante, ¿sí? Eso los invito a que vean ese video para que les quede más claro. Aparte de paso, a un especialista, que les va a aportar un poco más de información. Pero no pudimos entrar. Ah, ¿no pudieron? No, bueno, apenas no pudimos entrar al video. Yo no pude entrar al video ese. Bueno, les voy a mandar por el grupo de WhatsApp el link, si quieren. Bueno. Pablo, ¿ya estás en el grupo también? Sí, ¿Agregado? Sí. ¿Al de prácticas? Creo que sí. Bueno, voy a mandar el video porque es cortito, es fácil de mirar. Bueno, otra cosa que hacemos en el campo para observar es una observación indirecta, ¿no? Es ver cómo se presenta la vegetación que está ahí en el lote donde vamos a trabajar, donde llegamos, ¿sí? Miramos alrededor, miramos todo lo que tenemos y buscamos diferencias. Generalmente son distintas las especies que vamos a encontrar en un bajo que en una loma más alta, ¿sí? Hay especies más adaptadas, por ejemplo, a una acumulación de agua, a un anegamiento, y especies que no pueden sobrevivir en zonas llenas de agua, anegada. Anegado quiere decir cuando el suelo está lleno de agua, los poros están totalmente cubiertos de agua. Entonces, eso nos da una indicación de cómo es ese suelo también, observar la vegetación, cómo es y cómo se diferencia entre distintos sectores del lote. Generalmente cuando uno va a un campo donde no hay nada cultivado, encuentra un campo natural, un pastizal natural, y hay una diversidad de especies que permite observar esto. En el caso de que tengamos un cultivo ya implantado, también puede haber diferente comportamiento de ese cultivo, si hay diferencias en el suelo. Puede ser que haya un lugar, un sector del lote que esté con una coloración más oscura, otro más claro, uno con plantas más altas, otro más bajas, diferencias que se observan visualmente en el lote. Eso a su vez nos sirve para identificar diferentes, bueno, ya nos está indicando diferentes ambientes, ¿sí? La vegetación en sí, y además de observar la vegetación tenemos que observar el relieve. Generalmente en esta zona de Entre Ríos, como decía Francisco,
tenemos un relieve ondulado. ¿No? Bueno, en el caso de Uruguay creo que también bastante ondulado en la zona de departamento paisano. Entonces, al tener zonas de lomas, zonas de bajos, zonas intermedias, también tienen en condiciones distintas el suelo, ¿sí? de lo que no vemos hacia abajo. Entonces, es recomendable también explorar esos diferentes ambientes. Para eso, digamos, también tendríamos que explorarlo, hacer algún pozo, observar cómo es el suelo en cada uno de esos sectores. Si queremos ir a un análisis ya más fino digamos que queremos tener una información ya un análisis químico de ese suelo, que ya sería con el objetivo de planificar una fertilización, lo que tenemos que hacer es tomar una muestra de suelo para enviar a un laboratorio, ¿sí? Disculpa, Mariana, si se corta esta transmisión, es decir, termina dentro de 8 minutos, volvemos a entrar con el mismo número que mandé, con el mismo link, volvemos a entrar a la misma sala, no hay problema. ¿Ok? Si se corta, volvemos a entrar acá, con el mismo número. Y perdón, ¿con química qué hora tienen? ¿A las 7? 7:30. Ok, bueno. Entonces, ¿cómo tomamos una muestra de suelos? Primero tenemos que definir esos diferentes ambientes que les comentaba. Para tomar una muestra, la muestra que tomemos tiene que ser de un lugar que sea uniforme, ¿sí? Si yo tengo una loma y un bajo, la muestra que tome no puede tener en la muestra un poco de cada suelo. Tenemos que mostrar la loma por un lado, el bajo por otro lado, ¿sí? En dos muestras distintas, ¿se entiende? ¿Cómo hago para tomar esa muestra? Supongamos que tenemos un lote, no sé, de 10, 15 hectáreas, todas de loma. Ya diferencié la loma del bajo, estoy solamente en la loma. Bueno, vamos a necesitar algunas herramientas para trabajar. En primer lugar, una pala de punta preferentemente. Vamos a tener que tener algún balde u otro recipiente. Una lona o un pedazo de papel grande, preferentemente una lona, y algunas bolsas, ¿sí? y papel para identificar esas muestras y un lápiz, una virome. Entonces, vamos a caminar por ese sector que quiero muestrear, recorriéndolo ampliamente, ¿sí? Todo el lote. Y en diferentes puntos, al azar, vamos tomando con la pala un poco de tierra, un poco de suelo, y lo colocamos en el balde, o el recipiente que tengamos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para tomar esa palada de tierra? Esto ya les puse un instructivo también en la plataforma. Con la pala, a ver, acá sí, voy a intentar compartirles unas imágenes. Eso sí se vio. ¿Eso lo vieron? Eso sí, yo lo vi. Yo los explico. Sí, había cómo sacar una palada, digamos, chica, y después exacto, un dibujito, cavamos una palada, eliminamos la parte superior con vegetación, le sacamos un poco los bordes, y la parte central y debajo de la vegetación la metemos dentro del balde donde vamos a muestrear. En general muestreamos, por un lado, lo que es el sector de 0 a 20 centímetros de profundidad, y en otra muestra diferente, lo que es un poco más profundo, es decir, de 20 a 40, si queremos, podemos muestrear también de 40 a 60. En el caso de los frutales, está bueno poder también hacer esa muestra más en profundidad, porque la raíz de un frutal explora todo hasta 1 metro por ahí explora el perfil. Siempre la zona donde mayormente se desarrolla la raíz es en los 40 centímetros. Entonces, tomamos una muestra de 0 a 20 y otra de 20 a 40. Tomamos con la pala, vamos caminando por el lote, tomando diferentes paladas de tierra, siempre eliminando la parte superior, y las ponemos en el balde. Más o menos unas 20 paladas es lo recomendable para que la muestra sea representativa, tener muestreado muchos sectores del lote. Mezclamos bien la tierra en el balde, ¿sí? Para que esté uniformizada esa muestra, y luego ahí usamos la lona, que extendemos la lona que tenemos, tenemos que llevar esa muestra, que tenemos un montón de tierra en un balde, a llevarle una muestra de medio kilo más o menos, de 1 kilo, que pongamos en una bolsa para enviar al laboratorio. Para reducir el tamaño de esa muestra, y seguir mezclando para que sea uniforme, lo volcamos en una lona,
hacemos un cuarteo, eso está bien explicado en lo que les puse en la plataforma. Hacemos como una división en 4, y tomamos de los lados, de los cuadrantes que están opuestos. Tomamos esa tierra, la volvemos a mezclar, repetimos el cuarteo, tomamos los lados opuestos, los cuadrantes opuestos, y así vamos reduciendo hasta lograr una muestra de 1 kilo, que podemos guardar en una bolsita plástica. Le colocamos una etiqueta, esto es muy importante, la etiqueta tiene que tener el lugar donde se muestreó, la fecha, y algún dato de contacto siempre es bueno poner también. En general colocamos otra bolsa para que la etiqueta no se dañe, y esa muestra es la que vamos a llevar al laboratorio. Es ideal que la muestra no esté, solo no esté muy húmedo el día que tomamos la muestra, tiene que estar más o menos seco. En caso de que esté húmedo, antes de cerrarlo lo dejamos un poco secar, para que no quede con tanta humedad cerrada la bolsa. Es importante enviarla rápidamente al laboratorio, o sea, 1 día o 2 pueden pasar. Si llegamos a extendernos más tiempo, conviene guardarla en una heladera y luego enviarla, ¿sí? Bueno, acá en la provincia tenemos varios laboratorios, cualquier cosa, si alguien llega a necesitar en algún momento, podemos recomendar alguno que sepamos que funciona bien. Y eso, digamos, uno después solicita al laboratorio los análisis que quiere, ¿sí? Según el cultivo que uno va a hacer, qué nutrientes necesita saber. Eso por ahí después con las clases de fertilización lo van a ver más en detalle. Pero por ahí es importante como técnico saber tomar una muestra que sea representativa del lote, ¿sí? Eso que les expliqué, que después lo pueden leer bien paso a paso y seguir un poco el esquema que está ahí en la explicación, se repite. Si quiero tomar una muestra de los 20 a los 40 centímetros, en ese caso tomo otra muestra, y por otro lado la zona más baja, o otro lote, digamos, otro ambiente que haya identificado como diferente en el campo. ¿Se entiende? Más o menos. O sea, siempre no me... Sí. La parte de 40 a 60 en otra muestra, ¿no? Sí, sí. Bien, eso para que tengan una idea del muestreo. Y otra cosa que les quería también comentar, que es interesante de observar, esto cuando uno anda en el campo y de las cosas sencillas de observar, es cómo se comporta la vegetación que vemos ahí así como les dije que tenemos distintos tipos de plantas, de especies, en zonas altas, en zonas bajas, en lugares con alguna limitante, no sé, un suelo salino tiene especies adaptadas a la salinidad, un suelo negado tiene especies adaptadas al anegamiento. A su vez, si uno extrae una planta de raíz profunda, podemos ver cómo se comportan esas raíces, si las vemos bien expandidas y desarrolladas, o las vemos limitadas, ¿sí? Yo les quería mostrar una foto que les tomé hoy a la mañana, a ver si les puedo compartir. Intentar compartir una foto. ¿Ven ahí la foto de una planta? ¿Una raíz? Sí. Bien. Esto es una especie, podríamos decir una maleza, una especie espontánea que crece. Bueno, estamos acá en una plantación de pecanes, lo que ven acá atrás es un arbolito de pecan. Y esto es la raíz, ¿sí? Fíjense la raíz como viene. Debería tener esta planta una raíz pivotante, es decir, profunda y larga, ¿no? Pero fíjense cómo entró este suelo y al llegar a esta altura, a estos 2, 3, 4 centímetros, tuvo que bifurcarse, ¿sí? Doblarse para poder seguir desarrollándose. Esto lo que nos indica es que este suelo está compactado, ¿sí? Le falta esa aireación, esa porosidad que les comentaba. Por eso es bueno fomentar esa aireación, esa porosidad del suelo, para lograr que las plantas puedan desarrollarse en profundidad, ¿sí? Y que todos estos procesos biológicos que mencionábamos recién, de degradación de materia orgánica, de simbiosis con la planta, de liberación de nutrientes, hay muchos nutrientes que están en el suelo que si los microorganismos no los procesan, la planta nunca los va a poder absorber. Para poder tener un suelo vivo es importante que haya, que no sea un suelo compactado, que haya una buena porosidad. Entonces, esta planta lo que nos está demostrando es que este suelo es compacto, ¿sí? Tiene un problema acá a partir de los 5 centímetros, que está muy apretado, y la raíz nos demuestra que tiene que bifurcarse hacia diferentes lugares para poder expandirse.
Estas son de las cosas de herramientas que uno puede usar en el momento que anda mirando, recorriendo un campo, como indicadores. ¿Sí?